Vostès saben que a la nit del dia no ens agrada perdre l'oportunitat de presentar-los persones que, per la seva relació amb els fets, més directament que la nostra, ens poden aportar reflexions interessants. Això és el que volem fer avui amb Osvaldo Bayer. Ell és escriptor, historiador, guionista de cinema. Ha estat una persona que ha lluitat fermament pels drets humans en el seu país, que és Argentina. Durant la dictadura de Videla va haver-se d'exiliar a Europa durant 8 anys. En publicar el llibre La Patagònia Rebelde, del qual segur que ho recorden, es va fer una pel·lícula de gran èxit. És a Barcelona, convidat per la Casa Amèrica. Divendres impartirà al Centre de Cultura Contemporània una conferència amb motiu dels 30 anys del cop d'estat militar a l'Argentina. Bienvenido a la nit al día, Osvaldo Bayer. Gracias por la invitación. Dígame una cosa. En estos momentos, visto desde Europa, vivimos un momento de continua transformación en Sudamérica porque las elecciones nos traen escenarios nuevos cada vez. Este fin de semana, a la llegada al poder de la socialista y mujer, la presidenta Michelle Bachelet. Con Lula da Silva se hablaba de las grandes esperanzas que la gente tenía puestas en Brasil. También en su país, en Argentina, Néstor Kirchner. Nuevas políticas, ahora hasta hace poco, pues cerrando la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acabó esa era en Sudamérica de los gobiernos cambiantes, de los gobiernos volátiles, de la corrupción, o esa es una falsa impresión que tenemos desde aquí? No, realmente es un momento como pocas veces ha vivido Latinoamérica, tenemos muchas esperanzas. Además lo ha traído la democracia, es decir, el voto popular. Últimamente el triunfo de Evo Morales y también el Frente Amplio en Uruguay. Lo que pasa que estos nuevos gobiernos se encuentran con situaciones muy difíciles y tienen que tener tiempo para reaccionar. Y lo que ocurre en Latinoamérica es que no hay tiempo. ¿Qué peso? Claro, el otro día estuve ahí visitando Valentín Alsina, un barrio pobre, muy cercano a Buenos Aires, ahí nomás cerca, después del Riachuelo, y me dio profunda vergüenza la miseria que hay, la forma en que vive la gente. Es decir, los adolescentes sentados ahí en el cordón de la vereda, mirando para cualquier lado, no tienen trabajo. Ahora uno se pregunta, ¿qué va a hacer de estos jóvenes de 14, 15, 16, 17 años que no tienen trabajo, no aprenden ningún oficio? ¿Qué va a hacer dentro de ellos dentro de 10 años, por ejemplo? La violencia, les queda solamente la violencia. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo que pongo siempre. Hace 30 años, yo para ir a Rosario, la segunda ciudad de Buenos Aires, salía de Buenos Aires, al lado una Villa Miseria. Llegaba a Rosario, 5 kilómetros antes, basurales, Villa Miserias, basurales, Villa Miserias. Bueno, 30 años después hago ese mismo viaje, salgo de al lado de una Villa Miseria, voy llegando a Rosario, basurales, Villa Miseria, cada vez más grandes. Entonces, momentito, sí, les damos tiempo. Por ejemplo, a Kirchner le damos tiempo, porque no puede solucionar todos los problemas que creó la dictadura militar y todos los gobiernos corruptos que hemos tenido después. Pero hay que apurarse un poco, porque la violencia es cada vez más grande. Un paso adelante es parar los pies y por lo tanto también ponerse al día con los organismos internacionales, que esta ha sido la opción de su presidente, el presidente argentino, de Néstor Kirchner. Muy discutido, ¿no? Muy discutido. Muy discutido eso. Claro, es decir, nos da un orgullo diciendo, bueno, pagó la deuda y se acabó. ¿No? Pero por otro lado, claro, es decir, tal vez con todos esos miles de millones de dólares se hubiera podido emprender grandes planes de trabajo. Decirle al Fondo Monetario Internacional, tenemos pobres, tenemos niños hambrientos, parece mentira en la Argentina. Entonces primero vamos a parar eso. Entonces ahí está la discusión. Como yo digo siempre, yo vivo en un barrio de clase media, y antes nunca vi lo que estoy viendo ahora. Por ejemplo, enfrente hay una verdulería y carnicería, bueno, ahí se forman las colas de gente esperando a ver los restos y esas cosas. Pero ahora empezó también en una panadería que está así cruzado donde yo vivo, y la gente espera a la noche, a la medianoche, cuando todo el pan que no se ha vendido, que ya va a ser pan duro, digamos, esperando eso en una fila. Eso nunca se había visto en Argentina. Rubén Darío, el gran poeta, cantó aquello de Argentina,
la tierra de las espigas de oro, que podíamos alimentar a todo el mundo. ¿Y cómo es eso? De que nuestros niños de la villa miseria cada vez, es decir, según las Naciones Unidas, hay un sentido de la debilidad tremendo, ¿no? Dígame una cosa, aparte de la parte económica, hay la sombra, ahora hablábamos con Josep Piqué en relación a España, de las heridas, de las viejas heridas, ¿no? Abiertas en este caso, hablábamos de la guerra civil, pero ahí está la dictadura de Jorge Videla, muy cercana, el poder militar y todo lo que ha significado, usted lo conoce bien, tuvo que exiliarse. Ese peligro, eso está lejano ya, el hecho que Néstor Kirchner quisiera poner punto final, precisamente a la ley de punto final, y empezar a cerrar esas heridas en firme en los tribunales, ¿ha hecho un avance claro en Argentina? Un avance muy claro y debemos reconocer que ha tenido un gran coraje civil de enfrentar eso. Se han hecho cosas que Alfonsín ni siquiera quiso tocar. Alfonsín cambió todo para no modificar absolutamente nada, eso hay que decirlo. Y el primer hombre que ha hecho cosas en ese tipo ha sido el Kirchner. Por ejemplo, esto de sacar una cosa que parece muy poco, sacar el cuadro de Videla en el colegio militar que todavía estaba, un dictador de la desaparición de personas. Es decir, nuestros cadetes militares se educan con el retrato de Videla. ¿A usted le parece eso? Bueno, lo sacó personalmente Kirchner. Más la eliminación de las leyes aprobadas por Alfonsín de obediencia debida y punto final. Se acabó, señores. Ahora van a empezar los juicios a los militares. Y se los ha detenido y se los lleva, bueno, los que no tienen más allá de 70 años se los lleva a prisiones comunes, o se los va a llevar, todavía están en prisiones militares. Pero eso para nosotros tiene un gran sentido. Es la primera vez que se hace en la Argentina. Hemos tenido 14 dictaduras militares. Después de las dictaduras militares venían los gobiernos democráticos y estos dictadores pasaban a ganar sus pensiones de generales, a tener sus quintas, nadie los molestaba. Esta es la primera vez. Dígame una cosa, ¿qué papel han tenido los intelectuales en ese proceso que se está haciendo? Usted siempre ha sido muy crítico con el papel que algunos escritores han tenido en su país, ha sido crítico con Ernesto Sábato también, en el hecho de que no se han mojado, de que no ha habido una implicación en contra, y usted, que tuvo que exiliarse y lo vio desde fuera, lo ha vivido de manera muy crítica. Pero claro, fue un sufrimiento muy grande porque se lo sigue calificando, por ejemplo, al señor Ernesto Sábato como el gran luchador, y jamás luchó nada. Es decir, a mí me dio un poquito de rabia, diría, cuando el señor Saramago lo presentó como el gran luchador a Ernesto Sábato, que tuvimos, como digo, en su vida 14 dictaduras militares, jamás tuvo que irse al exilio, nunca le prohibieron un libro, siempre la pasó muy bien. Pero claro, es el hombre de los medios, etcétera. Pero él fue a visitarlo a Videla, y cuando salió dijo: Videla es un general culto, está en todos los diarios. O el mismo Borges, Jorge Luis Borges, también fue a visitarlo a Videla, y por ejemplo aceptó la condecoración de Pinochet. Un escritor tan increíblemente bueno como Borges, ¿cómo va a aceptar una condecoración de Pinochet? Y entonces en su discurso dijo: Chile, dice, ese país que tiene forma de espada. Nadie se había dado cuenta que Chile tenía forma de espada, pero Borges sí. Entonces, si tiene forma de espada, tiene que estar gobernado por un militar, ¿no? Esa era la consecuencia del señor Borges. Entonces, ¿para qué sirve tanta profundidad como escritor para después comportarse y adular así a los dictadores, ¿no? Para no hablar de otros que se lavaron las manos. Y nosotros los exiliados tuvimos muchísimas dificultades al regresar. Y además criticados, ¿verdad? Muy criticados por los diarios siempre, campañas contra el exilio. Por eso siempre el que mejor se portó, el hombre magnífico, fue Julio Cortázar. Eso lo decimos siempre. Osvaldo Bayer, ¿fue fácil? Usted hizo una larguísima investigación en la Patagonia rebelde, en esos 2 libros, en esos 2 volúmenes que luego convirtió en una
una película de la cual usted hizo el guión. ¿Fue fácil esa investigación y ese tipo de documentación, que al final es recuperar la historia, los testimonios de la historia, que es una cuestión que aquí quizá no se ha hecho en profundidad después de la dictadura, ¿no? No, fue muy difícil, porque eran esos hechos escondidos de la historia, de eso no se habla. Fue el fusilamiento de 1.500 obreros rurales en la Patagonia, en el año 21, hecho por el ejército argentino, pero por orden de un presidente legal, de un presidente elegido por el pueblo, el presidente Irigoyen. Y después se hicieron los fusilamientos, están las tumbas masivas y nunca se habló, ese tema es prohibido. Bueno, yo empecé la investigación, duró 8 años, hice 4 tomos, después se hizo hacer la película, pero así me fue también, ¿no? Hoy puedo decir con orgullo que en Santa Cruz hay monumentos en las tumbas masivas, hay un monumento justamente a Facón Grande, así le decían a un gauchazo, José Font, el padre catalán, la madre criolla, que fue fusilado y fue un gran héroe entre los... Es decir, nosotros teníamos traído de España el anarquismo en el movimiento obrero, ¿no? Fue un movimiento absolutamente anarquista. ¿Por qué usted está convencido que la anarquía y el anarquismo es una ideología de futuro, que tiene futuro? ¿Por qué? Bueno, porque todas las demás han fracasado, ¿no? ¿O no? Es la única que queda, ¿no? Es la única que queda y bueno, y es la hermosísima utopía del socialismo en libertad, ¿no? ¿Y él le ve posibilidades tal como está organizado el mundo? Yo le veo... ¿Ve algún síntoma de esa anarquía en algún tipo de organización o de movimiento que le dé indicaciones para tener esa fe? No, pero es decir, así como Latinoamérica ha reaccionado y por empezar, por principio está teniendo gobiernos de izquierda elegidos por el pueblo, yo creo que después de esto la única salida es la discusión pública de los problemas, es decir, los medios de comunicación de derecho público, es decir, las cooperativas, y eso cada vez se ve más también en nuestro país, las cooperativas están marchando, porque ¿qué pasó? El cierre de las grandes fábricas en tiempo de Menem, el cierre de las grandes empresas, y lo han tomado los obreros. Bueno, y es un caso, tenemos más de 100 casos, donde marchan muy bien en cooperativas, cómo se comportan, tienen todo el mismo sueldo. Es decir, es una nota que habría que hacerlo también en Europa, para demostrar que también se pueden hacer otras cosas. Osvaldo Bayer, en la conferencia que va a dar en el Centro de Cultura Contemporánea le va a acompañar la viuda de Manolo Vázquez Montalbán. Usted tuvo una relación con Manolo precisamente en Argentina, ¿verdad? Sí, tuvimos largas charlas. Fue una pena su muerte, ¿no? La sentí tanto como la de mi querido amigo Osvaldo Soriano, también muerto tan joven. Sí, tuvimos charlas porque era muy interesado y sabía mucho, muy piola, muy vivo. Y estuvo aquí. Estuvo acá. Al principio de... Y con su mujer también. Recuerdo que una vez yo estaba solo ahí, y yo sabía quién era, pero no le iba a pedir que me llevara, porque él tenía auto, le habían dado un auto. Sí. Entonces paró y me dijo, vení Osvaldo, subite al auto. Bueno, tenía esos gestos él. Y bueno, y él me preguntó muchísimo sobre las investigaciones, también la investigación sobre los pueblos originarios, donde en la Argentina ha sido tremendamente dramático, ¿no? Es decir, la mitad de los indios del norte los mataron los españoles, y la mitad del sur, que era la mitad de la Argentina para el sur, todos los argentinos mismos. Es decir, en un genocidio que no se puede soportar, ¿no? Además el cambio de todos los hermosísimos nombres de los lagos, de los ríos, qué poesía tenían esos pueblos originarios. Le digo dos. Por ejemplo, un lago que hoy se llama el lago Gutiérrez. Hay que preguntarse quién era Gutiérrez. ¿Quién era Gutiérrez? Bueno, Gutiérrez era un tipo que exploró, es decir, se llama el Perito Moreno, que es un héroe argentino, el que marcó las fronteras, y qué sé yo. Y ese, para quedar bien con el subsecretario del Interior que le pagaba los sueldos, que se llamaba Gutiérrez, le puso a ese, de los más hermosos lagos, le puso Gutiérrez. Entonces todos nosotros Gutiérrez. Y se llamaba, en idioma pehuenche, se llamaba el ojo del cielo, porque tiene forma de ojo y reflejaba el cielo.
Bonito. el ojo del cielo. O por ejemplo, otro lago hermosísimo en Tierra del Fuego, que se llama hoy el Monseñor Fagnano, porque Monseñor Fagnano acompañó a la expedición militar que mató a todos los indios. Entonces, claro, ¿no? Con la cruz. Y entonces se le puso el lago Fagnano. Cuando los zonas lo llamaban el descanso del horizonte, porque viene la cordillera, después viene un lago muy, muy tranquilo y después sigue la cordillera. ¿Y esos nombres nunca se han recuperado? Nunca se han recuperado y queremos recuperarlos. Bueno, le hablaría 2 horas sobre esa poesía impresionante que tenía esa gente. Osvaldo Bayer, en esa conferencia hablará de los sueños de paraísos que tienen muchos colectivos, muchos grupos humanos alrededor del mundo, ¿no? ¿Cuál es el sueño que aún tiene Osvaldo Bayer para su país? Bueno, por empezar, mi único sueño, porque yo soy medio viejito también, así que no se puede esperar mucho, es que no haya niños con hambre. Eso sería. Mira, lo que uno ve, vuelvo a repetir, los cartoneros, los chiquitos de 4 y 5 años juntando cartones en la basura para juntar, y entonces viene el padre con un carrito a las 12 en invierno, 12 de la noche. No, y por supuesto son toda gente criolla, gente del interior. Aún siempre los indígenas están y la gente está más mal situada económicamente, más marginada. Claro, porque han tenido otra visión de la vida, ¿no? Muy diferente. Es decir, ellos no tienen sentido de la propiedad. Nunca han tenido propiedades. Osvaldo Bayer, le agradecemos mucho que hoy nos haya querido acompañar. Gracias a ustedes por la paciencia. Porque nos lo haya permitido. Muchas gracias.